El zumbido del aire acondicionado era el único sonido en el comedor privado, un contrapunto estéril al revoltijo en mi estómago. Hoy era el día. El día en que mis padres, Arthur e Isabella Vance, se reunirían con Robert y Clara Hayes para finalmente fijar la fecha de mi boda con su hijo Julian. Alisé la tela de mi vestido verde esmeralda. Un comentario de Julian coloreado resaltó las manchas de mis ojos color avellana. Quería que todo fuera perfecto. Mi teléfono vibró sobre la mesa de caoba pulida. Un mensaje de Julian. El corazón me dio un vuelco pensando que me deseaba buena suerte. Lena, surgió algo. Tiffany está en problemas. Tengo que ayudarla. Llegaré en cuanto pueda. No te enfades. El aire salió de mis pulmones en un silbido. Tiffany. Su exnovia. La que había regresado al pueblo hacía 3 meses. Un fantasma de un pasado que creía enterrado hacía tiempo. Aquel cuyos mensajes siempre parecían llegar justo cuando Julian y yo estábamos a punto de cenar tranquilamente, ver una película o simplemente estar juntos. ¿Todo bien, Lena?, preguntó mi madre, con la voz impregnada de la suave preocupación que siempre parecía residir en sus ojos cuando me miraba últimamente. Julián llega tarde. Dije con la voz más tensa de lo que pretendía. Algo. Se le ocurrió a un amigo. Clara Hayes hizo un gesto de desdén con la mano, sus diamantes reflejaban la luz. Ese chico. Siempre anteponiendo a los demás a sí mismo. Es una de sus cualidades más entrañables, ¿no crees, Lena? Tan leal. Forcé una sonrisa, sintiendo los labios como goma. Leal. La palabra sabía a ceniza. Pasaron 15 minutos. Luego 30. La conversación entre nuestros padres se volvió tensa, girando en torno al clima y la bolsa, evitando cuidadosamente el tema candente que me pisoteaba el corazón. Vi la mandíbula de mi padre tensarse, un músculo contrayéndose cerca de su sien. Era un hombre paciente, pero despreciaba la falta de respeto. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una alerta de noticias de un blog de chismes de la ciudad que seguía por curiosidad morbosa. El titular me dio vueltas en la sala. ¿Escándalo en marcha? El heredero de Hayes fue visto cargando a su expareja a un hotel de lujo durante los preparativos de su boda. Debajo del titular había una foto granulada pero inconfundible. Julian, con el rostro denotado por una aparente preocupación dramática, cargaba y sostenía a Tiffany, cojeando y visiblemente angustiada, a través de las relucientes puertas del Opal Springs. Un hotel a solo 5 cuadras de donde estaba sentada, esperándolo. Se me cayó el teléfono. Cayó sobre la mesa, con la pantalla ahora frente a mi madre. Lo recogió palideciendo al leer el titular. Se lo entregó en silencio a mi padre. Las nubes de tormenta se cernían sobre su rostro, oscuras y amenazantes. ¿Hay algo que debamos saber, Clara? La voz de mi padre sonaba peligrosamente tranquila. Antes de que Clara pudiera responder, la puerta de la habitación privada se abrió de golpe. Y allí estaba. Julián. Tenía la camisa arrugada, el pelo despeinado y una leve mancha de lápiz labial en el cuello que no era de mi tono rosa nude. El silencio en la habitación era absoluto, un peso físico nos oprimía a todos. Yo puedo explicarlo, empezó Julián, su mirada pasando de la expresión atronadora de mi padre a la devastada de mi madre, antes de posarse finalmente en mí. Lena, por favor. No es lo que crees. Llevaste a tu exnovia a un hotel el día que nuestros padres se reunieron para hablar de nuestra boda. Dije con una voz sorprendentemente firme, sin la emoción que me ardía por dentro. ¿Qué es exactamente lo que no estoy pensando? Robert Hayes, el padre de Julian, se aclaró la garganta. Era un hombre corpulento, acostumbrado a dominar salas, pero incluso él pareció momentáneamente incómodo. Clara, sin embargo, fue la primera en encontrar la voz. Vamos, Lena, querida, no saquemos conclusiones precipitadas, dijo, con un tono que destilaba condescendencia apaciguadora. Estoy seguro de que Julián tenía una razón de peso. Esto demuestra que mi hijo es leal y honorable. Tiene buen carácter. Se preocupa por la gente. ¿No debería eso hacerte sentir segura? Demuestra que siempre te cuidará. La miré completamente atónita.
La gimnasia mental necesaria para llegar a esa conclusión fue de nivel olímpico. Exactamente, intervino Julian, aferrándose al salvavidas que le había lanzado su madre. Tiffany estaba drogada, Lena. En ese bar del centro. Me llamó aterrorizado. No tenía a nadie más a quien recurrir. ¿Qué se suponía que debía hacer? Dejarla ahí. Tú no eres esa clase de persona. Yo no soy esa clase de hombre. Drogado, repetí rotundamente. ¿Y la solución era una habitación de hotel? No, digamos, un hospital. Julián tuvo la decencia de parecer un poco avergonzado, pero insistió. Ella estaba histérica. No quería ir al hospital. Él tenía miedo. Solo. Le conseguí una habitación para que durmiera. Me quedé para asegurarme de que estuviera bien. Me fui en cuanto se durmió. Miré el lápiz labial en su cuello, lo arrugada que estaba su ropa, y supe con una certeza que se sintió como un cristal en mi corazón, mentía. No se había quedado solo para asegurarse de que ella estuviera bien. Mis padres se quedaron sin palabras, con el rostro ensombrecido por una mezcla de furia y humillación. Se suponía que este sería un día feliz, la unión de dos familias. En cambio era un circo y yo era el payaso patético cuyo prometido había elegido a otra mujer en lugar de a ella en uno de los días más importantes de nuestras vidas. Fue en ese sofocante momento de absurdo que otra voz rompió la tensión, fresca y clara como un arroyo de montaña. Está mintiendo. Todas las cabezas se giraron. Apoyado en el marco de la puerta, desde donde aparentemente había estado observando quién sabe cuánto tiempo, estaba el medio hermano de Julian, Alexander, Sander Hayes. Sander era todo lo que Julian no era. Donde Julian era puro encanto infantil y energía despreocupada, Sander era intensidad y un control sereno. Era hijo de la primera esposa de Robert, una belleza legendaria y una brillante empresaria que había fallecido cuando Sander era joven. Había heredado su mente aguda y su fortuna, construyendo su propio imperio empresarial que ahora eclipsaba las propiedades de la familia Hayes. Era un hombre que hablaba poco, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. Se apartó del marco de la puerta y entró en la habitación, su presencia se apoderó del espacio al instante. Vestía un traje oscuro impecablemente confeccionado, un marcado contraste con el desaliño de Julian. Sander, dijo Robert con un tono de advertencia en la voz. Esto es un asunto privado. ¿En serio? La mirada de Sander recorrió al grupo reunido, deteniéndose un instante en mi expresión destrozada antes de volver a su hermano. Parece una muestra muy pública de falta de criterio. No estaba drogada, Julian. Tomó un estimulante recreativo que ya había usado, lo mezcló con alcohol y tuvo una reacción desagradable. El portero que te llamó te lo dijo. Decidiste ser el héroe de un drama que ella orquestó. La cara de Julián se puso roja de ira. No sabes de qué hablas. Siempre intentas hacerme quedar mal. Sander lo ignoró con toda su atención puesta en mí. Sus ojos de un gris profundo y penetrante me miraron fijamente. Lena, no merece tus lágrimas. Oh, tu futuro. Entonces hizo algo asombroso. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. No lo abrió. Simplemente me lo ofreció. El propósito de esta reunión era una alianza familiar, no, dijo con voz tranquila y pausada, pero con una autoridad innegable. Los Vance y los Hayes unen fuerzas. Julian acaba de demostrar su profunda indignidad para representar el apellido Hayes en semejante unión. Sin embargo, yo también soy un Hayes. Y soy hombre de palabra. Si la alianza sigue siendo deseable, cásate conmigo. Miré el rostro culpable y furioso de Julian y luego el tranquilo y decidido de Sander. Miré la cajita de terciopelo que tenía en la mano. Era una locura. Una locura absoluta, una locura impresionante. Conocía a Sander desde hacía años, pero solo de pasada. Era una presencia silenciosa e imponente en las reuniones familiares, siempre observando, rara vez participando. Era la estrella inalcanzable de nuestro firmamento social. Un genio que se había graduado en el MIT a los 16 años. Un multimillonario a los 25. Era un mito, no un hombre. Pero en sus ojos no vi burla ni juego.
Vi una oferta cruda y sencilla. Una vía de escape. Un camino para alejarme de la humillación. De una vida entera siendo la segunda mejor opción de Tiffany. Una oportunidad para recuperar mi poder de la forma más audaz posible. Mi corazón me golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. Esto fue impulsivo. Esto fue imprudente. Esta fue posiblemente la decisión más estúpida que jamás tomaría. Sostuve la mirada fija de Sander. Vale. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla, suave pero clara. Los labios de Sander se curvaron en un leve atisbo de sonrisa. Abrió la caja de terciopelo. En su interior no se encontraba un diamante tradicional, sino una impresionante esmeralda de talla cuadrada, rodeada de un delicado halo de diamantes baguette. Era antigua, elegante y poderosa. Esto era de mi madre, dijo en voz baja, su voz solo llegaba a mis oídos. Se ha transmitido a las mujeres de su linaje. He estado esperando a la persona indicada para dárselo. Sacó el anillo de la caja. Moviéndome como en un sueño, extendí mi mano izquierda. Sus dedos eran cálidos y firmes mientras deslizaba la fría banda en mi dedo anular. Encajaba a la perfección. La sala estalló. No puedes hablar en serio. Clara gritó. Lena, ¿qué haces?, gritó mi madre, con la voz llena de preocupación. Julián por fin recuperó la voz. ¿Qué demonios, Lena? Sander, cabrón. Robert suspiró profundamente, se pellizcó el puente de la nariz y salió al balcón, sacando un puro del bolsillo. Todo su mundo, la cuidadosa planificación dinástica, acababa de estallar en pedazos. Cerré los dedos alrededor de la esmeralda, las facetas se clavaron en mi palma. La sensación física me asentó. Acababa de aceptar casarme con un hombre al que apenas conocía. Acababa de terminar mi relación con Julian de la forma más brutal posible. Y al ver la cara apopléjica de Julian y la horrorizada de Clara, sentí una oleada de poder salvaje, aterradora y completamente liberadora. El jarrón de mi antigua vida se había hecho añicos. Ahora recogería los pedazos y construiría algo nuevo, algo completamente mío. Caos. La palabra no le hacía justicia a la escena. Era un caos silencioso y hirviente, cargado de incredulidad y furia. El único punto de quietud en la habitación era Sander, de pie a mi lado, con su hombro casi rozando el mío, una presencia sólida e inquebrantable. La esmeralda en mi dedo pesaba desmesuradamente, una nueva gravedad me ataba a un futuro que ni siquiera podía comprender. Mi madre fue la primera en romper el silencio atónito. Lena, susurró con voz temblorosa. Vino a mi lado con los ojos abiertos, alarmada. Cariño, esto es demasiado impulsivo. No puedes tomar una decisión tan importante en un instante. Antes de que pudiera responder, Clara Hayes recuperó la voz, un sonido agudo y penetrante que me hirió los nervios. Alexander, esto es absurdo. ¿Qué crees que estás haciendo? Esto es una traición a tu propia familia. Me dirigió su mirada venenosa. ¿Y tú? ¿Cómo puedes ser tan voluble? Un minuto te casas con mi Julian y al siguiente aceptas un anillo de su hermano. ¿Qué clase de mujer hace eso? Me estremecí, pero Sander habló antes de que pudiera replicar. Su voz era como el hielo, atravesando su histeria. El tipo de mujer que reconoce la falta de respeto y se niega a tolerarla. La alianza era entre los Vincesse y los Hayes. Julian renunció a su puesto. No lo he hecho. Julián se equivocó. Clara gimió aferrándose a sus perlas como si fueran un salvavidas. Un solo error tonto al intentar ayudar a una amiga necesitada. Lena, estás siendo mezquina e insegura. Los hombres aprecian a las mujeres gentiles, generosas y comprensivas. Cuanto más te preocupes, más lo alejarás. Él y Tiffany terminaron hace siglos. Si no, ¿dónde encajarías tú? Eso fue todo. La condescendencia, la descarada reescritura de la realidad, me encendió el corazón. Mi padre, que había estado furioso en silencio, finalmente dio un paso al frente, sus instintos protectores sobrepasando la sorpresa. Mezquino, bramó mi padre, Arthur, y su voz resonó en la habitación. Mi hija no es mezquina, Clara.
Acaba de ser humillada públicamente por tu hijo en lo que se suponía sería un día importante para nuestras familias. Vinimos aquí de buena fe y nos han recibido con mentiras e infidelidades. No te atrevas a sermonear a mi hija sobre cómo debería sentirse. Los dos se enzarzaron en una acalorada discusión, subiendo la voz. Robert permaneció en el balcón, rodeado por una nube de humo de cigarro como un sudario, apartándose deliberadamente del desastre. Julián me miraba fijamente con una expresión turbulenta que mezclaba traición, furia y algo más, algo que parecía pánico. Es una broma, no, dijo con voz baja y tensa, dirigiéndose solo a mí. Solo intentas castigarme. Bueno, está funcionando. Puedes parar ya, Lena. Quítate ese anillo. Curvé los dedos, la esmeralda se clavó en mi piel. No es broma, Julián. Su rostro se tensó. ¿Y qué? ¿Te vas a casar con él? ¿Con mi hermano? ¿Con el robot? ¿Crees que puede hacerte feliz? ¿Crees que sabe amar a alguien? Solo hace esto para conquistarme, para demostrar que es mejor. Solo eres un peón en su juego. Sus palabras buscaban herirme y lo hicieron, pero no como él pretendía. Consolidaron mi determinación. Él seguía viéndolo como algo suyo. Su error, su castigo, su rivalidad con Sander. No podía comprender que mi decisión me afectaba. Sander, que había estado escuchando impasible, finalmente se dirigió a Julián. Esto no tiene nada que ver contigo. Esto es entre Elena y yo. Tú tomaste tu decisión esta tarde. Ella ya ha tomado la suya. Justo entonces mi teléfono, aún sobre la mesa, se iluminó con una notificación de redes sociales. Era de Tiffany. Una selfie tomada en lo que, sin duda, era la cama de una habitación de hotel. Su cabello estaba ingeniosamente desordenado y su rostro estaba sonrojado. El pie de foto decía: a veces tu caballero de brillante armadura es el de tu pasado. Estoy muy agradecida por tener a Julian Hayes hoy. #amigo fiel. #rescatado. Había etiquetado a Julián. Y él, en su monumental estupidez, ya le había dado me gusta a la publicación. Le enseñé la pantalla a Julián. Se le puso pálido. Lena, eso es. Solo está siendo dramática. Está agradecida, eso es todo. Saldije con una voz peligrosamente baja. Lena. Sal. Fuera. La orden fue definitiva. Miró mi rostro impasible, el de Sander, el de sus padres que discutían, y el de mi padre, furioso. Con un sonido de pura frustración, giró sobre sus talones y salió furioso de la habitación, dando un portazo tan fuerte que los vasos de cristal de la mesa tintinearon. El portazo pareció romper la tensión, dejando tras de sí un silencio cansado y complejo. Claire lloraba con sollozos suaves y patéticos. Mi madre me rodeó los hombros con un brazo para consolarme, aunque su cuerpo seguía rígido por la tensión. Sander se volvió hacia mis padres. Arthur, Isabella dijo con tono respetuoso. Entiendo que esto es repentino y poco convencional. Te aseguro que mis intenciones son sinceras. No le habría ofrecido el anillo que me dejó mi madre si no lo fueran. Admiro a Lena desde lejos desde hace tiempo. Simplemente me había resignado a que su corazón estuviera en otra parte. Miró hacia la puerta por la que acababa de salir Julián. Las circunstancias han cambiado. Mis padres lo observaban en silencio. Conocían su reputación. Era implacable en los negocios, pero su palabra era su compromiso. No era un hombre dado a caprichos ni a juegos emocionales. Si decía que sus intenciones eran sinceras, lo eran. Es mucho que procesar, Sander, dijo mi padre finalmente con voz cansada. Necesitamos tiempo. Por supuesto, asintió Sander. No hay necesidad de tomar más decisiones esta noche. Entonces me miró. Lena, ¿puedo acompañarte a casa? Asentí, incapaz de articular palabra. La adrenalina se me iba, dejándome temblorosa y agotada. El viaje en coche fue tranquilo. Sander conducía un sedán de lujo, elegante y silencioso. No intentó llenar el silencio con trivialidades ni explicaciones vacías. Simplemente me dejó en paz,
por lo que le estuve profundamente agradecida. Cuando nos detuvimos frente a mi apartamento, el que había compartido con Julian hasta hoy, se giró hacia mí. ¿Estás bien?, preguntó, sus ojos grises escudriñando mi rostro en la tenue luz del tablero. No lo sé, respondí con sinceridad. Creo que estoy en shock. Él asintió. Esa es una respuesta razonable. Hizo una pausa. El anillo. Si tienes dudas, puedes devolverlo. Sin preguntas. Mi propuesta sigue en pie, pero la decisión es tuya. No me presionaba. Me daba una salida. Era lo contrario de todo lo que Julian había hecho. Julian se habría sentido culpable, suplicado o enojado. Sander simplemente estaba afirmando un hecho. Lo guardaré por ahora, susurré. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Buenas noches, Lena. Buenas noches, Sander. Y gracias por lo que hiciste ahí. No lo hice por agradecimiento, dijo simplemente. Lo hice porque era lo correcto. Salí del coche y entré en mi edificio con las piernas como gelatina. Al entrar en el ascensor, la realidad de mi situación me impactó. Estaba solo. El hombre con el que creía casarme probablemente iba a consolar a su exnovia drogada, y yo ahora estaba comprometida extraoficialmente con su enigmático e intimidante medio hermano. Al entrar en el apartamento, el silencio me resultó acusador. Las zapatillas de Julian estaban junto a la puerta. Su taza de café favorita estaba en el fregadero. La vida que habíamos construido juntos estaba por todas partes. Recorrí las habitaciones con el corazón dolido por una profunda sensación de pérdida. No solo había perdido a mi prometido. Había perdido un futuro que había construido con tanto esmero. Acabé en el vestidor que compartíamos. Me quedé mirando sus filas de trajes, sus estantes de suéteres. Con una determinación repentina y feroz, saqué una maleta del estante superior y comencé a empacar sus cosas. No fui amable. Metí su ropa, sus relojes y su ridícula colección de gafas de sol vintage en la maleta. Trabajé hasta que el sudor me perló la frente y me dolieron los brazos. Cuando la maleta estuvo llena, la arrastré hasta la puerta principal. Luego volví y empecé con otro. Lo estaba purgando de mi espacio, de mi vida. Horas después, rodeada de 4 maletas abarrotadas y varias cajas, finalmente paré. Estaba agotada física y emocionalmente. Me dejé caer al suelo, apoyándome en la pared, y finalmente dejé que las lágrimas brotaran. Eran sollozos silenciosos y agitados por la muerte de un amor que ahora entendía, llevaba mucho tiempo enfermo. Lloré por la traición, por la humillación, por la aterradora incertidumbre del camino que acababa de elegir. Sentada en la oscuridad, mi teléfono se iluminó. Era un mensaje directo de Tiffany. Era una foto de Julián, profundamente dormido en lo que parecía su sofá. Estaba sin camisa, con una manta sobre la cintura. El pie de foto era una obra maestra de agresión pasiva. Hay quienes no saben apreciar a un buen hombre. Yo sí. Etiqueta de agradecimiento, conexión real. Una nueva oleada de náuseas me invadió. Pero esta vez fue seguida por una oleada de fría claridad. Estaba harto. Ya basta de su drama, ya basta de sus mentiras. Le di me gusta a su publicación. Luego comenté. Anímate. Espero que pronto seas la protagonista. Puse mi teléfono en modo avión y me metí en la cama. Mi cama estaba sola. Y caí en un sueño profundo y sin sueños. El peso del anillo de esmeralda, un extraño consuelo en mi dedo. La luz de la mañana era implacable. Se filtraba por las rendijas de mis persianas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire y la cruda realidad de la ausencia de Julian. Las maletas junto a la puerta eran un testimonio silencioso de la opción nuclear que había elegido. Una parte de mí, la que lo había amado durante 3 años, sentía un profundo vacío. La otra, la que le había hablado a Sander, sentía una terrible sensación de finitud. Evité el teléfono todo lo que pude, preparándome un café fuerte y mirando por la ventana cómo la ciudad cobraba vida. Finalmente la curiosidad y el miedo me vencieron. Lo encendí. Un torrente de notificaciones inundó la pantalla. Docenas de llamadas perdidas de Julián.
Mensajes que iban desde súplicas hasta furia. Lena, llámame. Esto es una locura. ¿No puedes hablar en serio sobre Sander? ¿De verdad eres tan vengativo? Tiffany lloró toda la noche por tu comentario. Si tienes corazón, le pedirás disculpas. Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que vi mi propio cerebro. ¿Pedirle disculpas? La audacia fue impresionante. Él seguía dándole vueltas, priorizando sus sentimientos sobre el cráter que había abierto en nuestra relación. Sus mensajes eran una clase magistral de desviar la atención, presentándome como la villana irrazonable en su retorcida jugada. No respondí a ninguno. En cambio, llamé a un cerrajero y programé un cambio de cerradura inmediato. Luego llamé a un servicio de mensajería para que entregaran las pertenencias de Julian en la finca de Hayes. Estaba trazando una línea en la arena ladrillo a ladrillo. Con la logística en marcha, una extraña sensación de propósito se apoderó de mí. Pasé el día limpiando el apartamento de arriba a abajo, eliminando todo rastro de él. Fue una experiencia catártica brutal. Estaba recuperando mi espacio. Durante los siguientes días, reinó un silencio tenso. Mis padres me llamaban a diario, su preocupación era palpable, pero respetaban mi necesidad de espacio. Sander envió un mensaje sencillo. Espero que estés bien. La oferta sigue vigente. Era cortés, distante y extrañamente tranquilizador. No me agobiaba. Julián, en cambio, parecía estar perdiendo el control. Sin mi respuesta, recurrió a las redes sociales. Mi muro se convirtió en una galería de sus aventuras con Tiffany. Cenas acogedoras, paseos nocturnos, su cabeza sobre su hombro. Estaba jugando un juego peligroso, intentando ponerme celoso para provocar una reacción. Incluso le dio me gusta a un comentario que decía, Lena Vance es demasiado exigente. Va a perder a un buen hombre como Julian. Simplemente pasé página, mi corazón ahora era un castillo fortificado que él ya no podía penetrar. Sus intentos parecían exactamente lo que eran. Los patéticos azotes de un hombre culpable. Una semana después de la desastrosa reunión, decidí que necesitaba salir del apartamento. Necesitaba sentirme normal de nuevo, estar con gente que no estuviera involucrada en mi telenovela personal. Fui al centro comercial más exclusivo de la ciudad, perdiéndome en la comodidad sin sentido de la terapia de compras. Estaba mirando un perchero de blusas de seda cuando sentí un cosquilleo familiar en la nuca. Levanté la vista y al otro lado del atrio abarrotado, nuestras miradas se cruzaron. Julián. Y por supuesto Tiffany se pegó a su brazo como un percebe brillante. Su cuerpo se puso rígido. La sonrisa casual que le había dedicado a Tiffany se desvaneció, reemplazada por una mirada de asombro y sorpresa. Inconscientemente él soltó el brazo de su agarre. Tiffany siguió su mirada. Al verme, sus labios se curvaron en una sonrisa de puro triunfo. Se echó hacia atrás su cabello rubio miel y se acurrucó con delicadeza junto a Julian, susurrándole algo al oído. Él no respondió. Seguía mirándome fijamente. Entonces, para mi asombro, empezó a caminar hacia mí, dejando atrás a una Tiffany momentáneamente confundida. Se detuvo frente a mí, su rostro era una máscara de tensión, pero una pizca de satisfacción petulante se asomaba en sus ojos. ¿Me sigues?, preguntó con un tono que indicaba que la idea le resultaba a la vez molesta y halagadora. La arrogancia era asombrosa. Sobreestimas tu atractivo, Julian, dije con frialdad, mientras me giraba para irme. Su mano se estiró y me agarró la muñeca. Deja de armar un escándalo, Lena. ¿No te has dado cuenta de tu error estos últimos días ignorándote? Me solté el brazo. No cometí ningún error. Su rostro se ensombreció. Tiffany se acercó enlazándolo posesivamente del brazo. Tan testaruda, ronroneó con una voz dulce y melosa. Es tan obvio que te importa. Solo que sigues enojado por lo que pasó. En tu opinión, debería haber buscado a algún desconocido para ¿ayudarme? ¿Es eso? Miró a Julian y sus ojos se llenaron de lágrimas teatrales. Julián, supongo que me lo merecía. No debería haber vuelto. Eso fue todo. Los instintos protectores de Julian,
siempre a punto de caerse sobre ella, se despertaron. Su expresión se endureció al mirarme. «Tienes que ser tan maliciosa», espetó, alzando la voz. Esa fue la gota que colmó el vaso. La acusación, la manipulación descarada, la absoluta falta de remordimiento. «Vete», dije en voz baja y venenosa. «Eres asqueroso». Me di la vuelta y me alejé, con todo mi cuerpo temblando de una rabia tan pura que era casi emocionante. Detrás de mí, oí su grito furioso. «Si sigues así, Lina, ni se te ocurra casarte conmigo». No me detuve. Su amenaza fue vana. Ya era un fantasma. Esa noche volví a mi apartamento, emocionalmente agotada. Había olvidado las llaves nuevas en mi bolso, mientras forcejeaba con la cerradura. Cuando finalmente abrí la puerta, el sonido de risas de un hombre y una mujer llegó desde la sala. Se me heló la sangre. Había olvidado algo crucial en mi purga, cambiar la contraseña digital de la cerradura inteligente. Julián debió haber usado su antiguo código. Me quedé paralizada en la entrada, escuchando. Estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera me oyeron entrar. La voz empalagosa de Tiffany era inconfundible. «Ay, Julian, eres tan bueno conmigo. Pero si eres demasiado bueno, tu novia se enojará». Soltó un suspiro teatral. Después de todo, viene de una familia tan buena, tan mimada. No como yo, sola en el mundo. Casi podía oír los violines. Julian, el tonto de siempre, emitió un sonido reconfortante. «No digas eso, Tiff. Sabes que siempre te cuidaré». Una rabia ardiente e inmediata ardió en mi cansancio. Entré a la sala. «Tú también», dije, mi voz interrumpiendo su acogedora escena. «Si no puedes controlar tus impulsos, te sugiero que te alojes en un hotel». Se separaron bruscamente como electrocutados. Julián se puso de pie de un salto con el rostro lleno de culpa. «Lena, no me malinterpretes». Solo la estaba consolando. Ni siquiera lo miré. Mi mirada estaba fija en Tiffany, quien me observaba con odio manifiesto. «Esto no tiene nada que ver conmigo», dije señalando hacia la puerta. «Si terminaste puedes irte. Esta es mi casa y no eres bienvenido». La culpa en el rostro de Julián se transformó en indignación. Tiffany, sin embargo, vio una oportunidad. Se levantó con las manos en las caderas. «¿Puedes dejar de pensar tan mal por un segundo?», preguntó con desprecio. «Somos inocentes, así que no tenemos nada que ocultar. Eres tan exigente que incluso le contaste deliberadamente a la señora Ayes que querías cancelar el compromiso. Es patético. ¿No temes que Julián ya no te quiera? Una mujer debería ser más sensata». Me reí, un sonido breve y agudo. «Como mujer», dije con la voz llena de sarcasmo, «lo siento mucho por ti». Algo se quebró en sus ojos. La máscara de victimización cuidadosamente construida se hizo añicos, revelando el rencor que se escondía debajo. Antes de que pudiera reaccionar, su mano voló por los aires, impactando en mi mejilla con un crujido punzante. La fuerza me hizo girar la cabeza hacia un lado. Por un instante mi mente se quedó en blanco, vibrando por la conmoción y el dolor. Entonces el instinto puro se apoderó de mí. Levanté la mano para contraatacar. Julián me sujetó la muñeca con fuerza. Miró la marca roja que se extendía por mi mejilla y por un instante fugaz, vi un atisbo de compasión. Pero desapareció al instante, reemplazada por una rígida autocomplacencia. «Deja de armar un escándalo, Lina», dijo con tono firme. «Has dicho demasiado. Te lo merecías». «Yo me lo merecía». Esas 3 palabras rompieron el último y frágil hilo que me unía a él. Enfurecido, le di un fuerte golpe con la otra mano y le di una bofetada en la cara. El sonido resonó en el repentino silencio. La cabeza de Julian se giró bruscamente hacia un lado. Se quedó allí aturdido con la huella roja de una mano vívida en la mejilla. La tormenta se apoderó de sus ojos, la vena de su frente palpitaba. Parecía realmente peligroso. Fue en ese instante congelado y volátil que Tiffany jadeó. Tenía la mirada fija en mi mano izquierda. Volvió a mirar el anillo, su expresión suavizándose hasta convertirse en una extraña codicia posesiva. «Quítate ese anillo».
Me quedé boquiabierto. La audacia fue galáctica. Al ver mi resistencia, el rostro de Julián se endureció de nuevo. Avanzó hacia mí con la intención de quitarme el anillo por la fuerza. Le dije que se lo quitara. «Aléjate de mí», grité forcejeando mientras él me tomaba la mano. Forcejeamos golpeando el jarrón. Se tambaleó, se balanceó y luego se estrelló contra el suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Un dolor agudo me atravesó la pantorrilla. Un fragmento me había atravesado la piel, dejando una fina línea de sangre. Pero los ojos de Julian solo estaban puestos en el anillo. Tiffany estaba detrás de él, con una expresión de triunfo puro y puro en su rostro. «Quítatelo», repitió Julian con un gruñido feroz, sus dedos apretándome la muñeca como un grillete. «No me obligues a hacerte daño». Y en ese momento creí que lo haría. «Quítale las manos de encima». La voz desde la puerta era como un látigo, fría, autoritaria y vibraba con una furia que nunca había oído. Todos nos quedamos paralizados. De pie en la puerta abierta, vestido con un traje negro que parecía absorber la luz, estaba Sander. Su expresión era glacial, sus ojos grises fijos en Julian con una aterradora intención asesina. El tiempo pareció detenerse. El único sonido era el jadeo de mi propia respiración y el leve tintineo de una última pieza de cerámica al posarse en el suelo. La presencia de Sander llenó la entrada, una oscura tormenta contenida dentro del marco de la puerta de mi apartamento. El aire se volvió denso y pesado, cargado de un peligro tan palpable que podía sentir su sabor, metálico y afilado en la lengua. Su mirada gélida recorrió la escena. El jarrón destrozado, la sangre goteando por mi pantorrilla, la mano de Julian aún apretada como un torno alrededor de mi muñeca, y Tiffany acurrucada detrás de él. En 3 largas zancadas, Sander estaba a mi lado. No apartó a Julian de un empujón. Simplemente puso una mano sobre el brazo de su hermano, presionando con los dedos un punto. Julian jadeó con el rostro contorsionado de dolor, y su agarre sobre mí se aflojó al instante. La atención de Sander se centró en mí de inmediato. La intención asesina en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una preocupación feroz y concentrada. Se arrodilló con movimientos fluidos y precisos, ignorando a todos los demás en la habitación. «Déjame ver», dijo en voz baja y suave, un marcado contraste con la orden que había dado momentos antes. Sus dedos sorprendentemente cálidos, rozaron suavemente el corte en mi pantorrilla. Examinó la herida en el dorso de mi mano, donde Tiffany me había arañado durante la lucha por el anillo. Apretó la mandíbula, un músculo se tensó a lo largo de su línea, pero cuando me miró, su expresión era cuidadosamente controlada. «Necesitamos llevarte a un médico», dijo con un tono que no dejaba lugar a discusión. «Es solo un rasguño», protesté débilmente, mi cuerpo empezaba a temblar ahora que la amenaza inmediata había pasado. No respondió. En cambio, sacó un pañuelo blanco inmaculado de su bolsillo, quien llevaba ya esos, y lo presionó suavemente contra el rasguño sangrante de mi mano. Entonces levantó la mirada y se posó en Tiffany. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Al observarme, Julian finalmente recuperó la voz, un grito ahogado e indignado. «Lena, ¿de verdad piensas casarte con mi propio hermano?» Sander se ajustó los gemelos, un gesto de absoluta indiferencia que resultaba más intimidante que cualquier grito. «Malversaste fondos de la empresa el mes pasado para pagar la fiesta de cumpleaños de Tiffany», dijo con voz monótona y objetiva. «¿Qué crees que pasará cuando la junta se entere?» La bravuconería de Julian se desvaneció. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en pequeños pinchazos. «Hermano, ¿me investigaste?» Un destello de impaciencia cruzó el rostro de Sander. «¿Investigarte? No eres tan listo, Julian. Dejaste un rastro de papel que hasta un niño podría seguir. Eres una vergüenza». Miró su reloj. «Fuera de mi vista. Tienen 10 segundos. Los dos». La despedida fue absoluta. Julián, humillado y aterrorizado, agarró del brazo a Tiffany, que sollozaba, y prácticamente la arrastró hacia la puerta. Al pasar junto a mí, se detuvo de repente con la mirada desesperada. Lena suplicó con la voz entrecortada. «Fuera», dije con palabras frías y definitivas.
Se marcharon, la puerta se cerró tras ellos, dejando un silencio que, de alguna manera, era más fuerte que el caos anterior. Sander se volvió hacia mí, la tormenta en sus ojos había sido reemplazada por esa ternura inquietante. Se arrodilló de nuevo, concentrado únicamente en mis heridas. Vamos al hospital, dijo con un tono que no admitía réplica esta vez. Sander, no es necesario. Solo son rasguños. Levantó la vista y sus ojos grises se clavaron en los míos. No me hagas preocupar, dijo en voz baja. La simple súplica de un hombre con tanto poder y control me deshizo. Mi resistencia se desvaneció. Asentí en silencio. Me ayudó a ponerme de pie, su brazo me servía de firme apoyo alrededor de la cintura. Justo cuando llegamos a la puerta, ésta se abrió de golpe. Julián se quedó allí con el pecho agitado, la mirada desenfrenada, posesiva y desesperada. Lena, solías decir que me esperarías para siempre. Dijiste que nunca me dejarías, gritó lanzándose hacia mí. Sander se movió más rápido de lo que creía posible. Con un movimiento fluido giró, se colocó entre Julian y yo y atrapó la muñeca extendida de Julian. No solo la agarró, sino que la retorció usando una palanca que hizo que Julian gritara de dolor y palideciera. Hermano, suéltame. Me haces daño. Julián se quejó forcejeando inútilmente. Ahora es tu cuñada, afirmó Sander con voz serena y rotunda, cada palabra como un clavo en el ataúd de las esperanzas de Julian. A partir de ahora, la tratarás con el respeto que ese título exige. La contundencia de aquello destrozó a Julian. La ira desapareció de su rostro, reemplazada por una comprensión cada vez más clara y horrorizada. Esto era real. Me había perdido. Lo último de su bravuconería se evaporó, dejando tras de sí un pánico puro y patético. Me miró con ojos suplicantes, implorando un salvavidas que jamás volvería a soltar. Lena, por favor, para. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Miré al hombre que una vez amé ahora de rodillas, no por el remordimiento, sino por las consecuencias de sus actos. Lo sabes muy bien, dije con voz firme, no estoy haciendo un escándalo. Él lo sabía. Vio la verdad en mis ojos, en el anillo de esmeralda que llevaba en el dedo, en la forma protectora en que Sander me acompañaba. Me había presionado demasiado y no había caído en la desesperación, sino en los brazos de un hombre que nunca más me dejaría caer. Con un sollozo ahogado, Julian se dio la vuelta y huyó por el pasillo, sus pasos resonaban en el silencio. Sander permaneció inmóvil un instante con el cuerpo aún tenso. Luego se giró lentamente hacia mí, escrutando mi rostro con la mirada. ¿Estás bien?, preguntó con la voz ronca, con una emoción que no pude identificar. Asentí, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Se había acabado. De verdad que se había acabado. Me apretó la mano suavemente con el pulgar acariciando el dorso de la palma, justo donde estaba el rasguño. Vamos, dijo. Y mientras me sacaba de los escombros de mi antigua vida, me di cuenta de algo con una claridad asombrosa. La batalla estaba ganada. La guerra por mi futuro, por mi autoestima, había terminado. Y yo estaba del lado ganador. La visita a urgencias fue un torbellino de luces brillantes y olores a esterilización. El médico confirmó lo que ya sabía. Heridas superficiales, un par de puntos en la herida de la mano y una vacuna contra el tétanos. Durante todo el proceso, Sander fue una presencia silenciosa e inamovible. Se encargaba del papeleo, hablaba con el personal con su tono tranquilo y autoritario característico, y nunca se separaba de mí. No rondaba, pero su atención era absoluta, haciéndome sentir a la vez ferozmente protegida y extrañamente vulnerable. Después me llevó a casa, mientras las luces de la ciudad pintaban vetas doradas en el oscuro interior de su coche. El silencio entre nosotros era diferente ahora, más suave, cargado con los sucesos no mencionados de la noche. Cuando nos casemos, dijo rompiendo el silencio con su voz, te mudarás a mi ático. Tiene mejor seguridad. No era una pregunta ni una sugerencia. Era una constatación de hechos, una planificación para un futuro que claramente veía como inevitable. Y por primera vez, la idea no me provocó una punzada de pánico. Me sentí a salvo. Vale, susurré. Me miró con una leve sonrisa en los labios. De acuerdo.
Cuando llegamos a mi apartamento, me acompañó hasta la puerta. Esta noche pondré un equipo de seguridad abajo, dijo, solo por precaución. Gracias, Sander. Por todo. Levantó una mano y me acarició la mejilla con suavidad, rozando con el pulgar el lugar donde Tiffany me había abofeteado. El roce fue sorprendentemente íntimo y me estremeció. Nadie volverá a hacerte daño, juró en voz baja e intensa. Te lo prometo. Entonces se dio la vuelta y se fue, dejándome allí de pie, con un hormigueo en la piel donde me había tocado, y el fantasma de su promesa flotando en el aire. Los siguientes días fueron un interludio extraño y tranquilo. Me concentré en planificar la boda, no con la alegría desbordante que alguna vez imaginé, sino con una determinación práctica y decidida. Era una transacción comercial, me dije. Una alianza poderosa. El hecho de que mi prometido fuera increíblemente guapo y me hubiera defendido con la ferocidad de un león fue simplemente una ventaja afortunada. Estaba decidida a mantener la distancia emocional, a proteger las partes de mí que aún estaban magulladas y sangrando por culpa de Julián. Y entonces llegó el mensaje. Era de un número desconocido, pero sabía que era Julián. Lo habían bloqueado, así que encontró otra forma. ¡Qué monada! Adjunto una foto. Julián estaba afuera de una clínica veterinaria que conocía muy bien. En sus brazos sostenía un gatito blanco puro con el pelaje erizado y ojos azules grandes e inocentes. Se me cortó la respiración. Un puño frío me envolvió el corazón. Bola de nieve. Hace 3 años, Julián y yo adoptamos un gatito, una bola blanca y esponjosa llena de energía a la que llamé Bola de Nieve. Había sido mi sombra, mi consuelo, un pequeño y ronroneante trocito de alegría en mi vida. Luego, hace 6 meses, más o menos cuando Tiffany regresó a escondidas al pueblo, Julián decidió, en un ataque de ira durante una discusión, que yo le tenía demasiado cariño. Se llevó a Snowball y se lo dio a Tiffany, diciendo que se sentía sola y necesitaba compañía. Quedé destrozada. Supliqué, discutí. Fue una de nuestras peleas más feroces. Al final, trajo a Snowball de vuelta a regañadientes, pero ya era demasiado tarde. El estrés de la mudanza o quizás una enfermedad que ya se estaba gestando le había pasado factura. Una semana después de su regreso, Snowball dejó de comer. Lo llevé de urgencia al veterinario, pero ya era demasiado tarde. El veterinario dijo que tenía moquillo felino. Si lo hubiéramos detectado antes, podría haberse salvado. Murió en mis brazos, un peso diminuto y sin vida, y una parte de mi corazón se calcificó por la pérdida. Julián lo había desestimado. Es solo un gato, Lena. Estás siendo melodramática. Y ahora sostenía a otro gatito blanco afuera de esa misma clínica, invocando el fantasma del que había ayudado a matar. Apareció un segundo mensaje. Lena, este se parece a Snowball, ¿verdad? ¿Crees que Snowball regresó con nosotros? Una rabia ardiente y cegadora me invadió. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a usar ese recuerdo, ese dolor para manipularme? Lágrimas calientes y furiosas me corrían por la cara, quemándome la piel. No podía respirar. No pensé. Solo actué. Marqué el número. Contestó al primer timbre con voz esperanzada. ¿Lena? Sabía que te gustaría. Cállate, grité al teléfono con la voz ronca y temblorosa. ¿Qué derecho tienes? ¿Qué derecho tienes a siquiera decir su nombre? Tú lo mataste, Julián. Causaste su muerte. La verdad que había ocultado durante meses salió a la luz. El veterinario me había dicho en privado que el estrés de los traslados entre hogares probablemente había debilitado el sistema inmunitario de Snowball, haciéndolo más susceptible al virus. La crueldad descuidada de Julián había sido el catalizador. Se hizo un silencio atónito al otro lado de la línea. ¿Lena? ¿Acaso no soy tan bueno como un gato?, preguntó finalmente con voz débil y herida. ¿Me has guardado rencor por eso durante tanto tiempo? Sí. Sollocé confesándolo desde un lugar de profundo dolor. Para ser honesta, si no fuera por la familia Vance te habría dejado hace siglos. Era una verdad que nunca me había permitido reconocer del todo. El negocio familiar, nuestro imperio de comercio exterior,
había sufrido una pérdida catastrófica a principios de año. Un barco que transportaba cientos de millones en mercancías se perdió en una tormenta. Estábamos al borde del abismo. Mi compromiso con Julian, el heredero de la sólida y consolidada fortuna de los Hayes, se suponía que sería un salvavidas. Me quedé tragándome el orgullo y el dolor por mi familia. Si no hubiera sido por la intervención de mi hermano, te habrías destrozado y te habrías obligado a perdonarme, ¿verdad? La voz de Sander llegó detrás de mí. Me di la vuelta. Estaba apoyado en el marco de la puerta de mi sala, igual que aquel primer día. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Cuánto había oído? Me sequé las lágrimas con desesperación, sintiéndome expuesta y avergonzada. No dijo nada. Simplemente se acercó a mí con una expresión indescifrable. Me agarró de los hombros con manos firmes pero no duras, obligándome a mirarlo. No te culpo, dijo en voz baja. La simple absolución me destrozó. Una nueva oleada de lágrimas me inundó, pero estas eran más silenciosas, la liberación de un veneno que llevaba cargando demasiado tiempo. No me abrazó, no intentó callarme. Simplemente se quedó allí, su agarre firme sobre mis hombros como un ancla, dejándome desmoronarme. Cuando mis sollozos finalmente se calmaron, se convirtieron en hipo tembloroso, me condujo con cuidado al sofá y me sentó. Fue a la cocina y regresó con un vaso de agua, esperando en silencio a que lo bebiera. La pérdida del envío de la familia Vance, dijo después de un momento. Eran 80 millones, no los 50 que se reportaron, ¿verdad? Lo miré fijamente estupefacto. ¿Cómo podía saberlo? Habíamos guardado la cifra real en secreto. Asintió levemente como si lo supiera. Ya reestructuré la deuda de tu padre. Se les pagó a los acreedores. La empresa está estable. No podía hablar. Solo podía mirarlo a ese hombre que se movía en silencio, que solucionaba los problemas antes de que se formaran, que había visto la jaula en la que estaba y simplemente había abierto la puerta. No tenías que hacer eso, balbuceé. Lo sé, dijo. Lo hice porque serás mi esposa. Ahora tus cargas son mías. Fue lo más posesivo y a la vez profundamente cariñoso que alguien me había dicho jamás. No lo había hecho para comprarme ni para endeudarme. Lo había hecho porque lo consideraba su responsabilidad. Para él, la alianza no era solo un negocio. Era una sociedad. Más tarde esa noche, sin poder dormir, me acerqué a la ventana de mi habitación. La lluvia había parado, dejando las calles de la ciudad relucientes bajo las farolas. Y allí, de pie bajo una farola, estaba Julian. Sostenía al gatito blanco. Y entonces la vi. Tiffany se acercaba a él. Lo vi volverse hacia ella, su lenguaje corporal pasando del abatimiento a la furia. Incluso desde 15 pisos de altura, pude ver la furia que deformaba sus facciones. La agarró por el cuello y la empujó contra la farola. No pude oír sus palabras, pero sí leer en sus labios una mueca fea y familiar. Cállate. Si no me hubiera seducido, ¿cómo habría cometido un error? Lo agarró con más fuerza. Las manos de Tiffany le arañaron las muñecas. Perra, me enteré. Te drogaste. Lo hiciste para impedir la boda, puta patética. Se me heló la sangre. Así que Sander tenía razón. Todo era un montaje. Una jugada calculada y maliciosa de Tiffany. Y Julian había sido un participante crédulo y dispuesto. La última pizca de duda, la última pequeña parte oculta de mí que se preguntaba si había algún pequeño malentendido, se evaporó. Todo era mentira. Desde el principio vi cómo Julian finalmente soltaba a Tiffany, quien se desplomó sobre el pavimento mojado, tosiendo y llorando. La miró fijamente un instante, luego tiró la jaula para gatos al suelo junto a ella y se alejó en la noche, destrozado, consumido por una rabia que él mismo había creado. Me aparté de la ventana, con el corazón frío y duro como una piedra en el pecho. Ya no me quedaban lágrimas por Julian Hayes. Solo la tranquila y firme certeza de que había tomado la decisión correcta. El pasado había muerto. Era hora de abrazar el futuro. 3 días después, Hayes Corporation emitió un comunicado de prensa oficial. Se anunció el fortalecimiento de la alianza estratégica entre las familias Hayes y Vance,
formalizada con el próximo matrimonio entre Alexander Hayes y Lena Vance. Internet, como era de esperar, explotó. Era el sueño de cualquier experto en escándalos. Hasta ahora, la opinión pública había sido que yo era la afortunada prometida del apuesto Julian Hayes. Sus redes sociales, hasta hace muy poco, habían estado llenas de publicaciones amorosas sobre mí. El cambio fue tan repentino, tan dramático que desató el frenesí en los blogs de chismes. La especulación se descontroló. Yo era una cazafortunas. Era voluble. Había tenido una aventura con Sander todo este tiempo. Tiffany, al ver la oportunidad de contraatacar y recuperar su narrativa, se puso furiosa. Publicó una foto espontánea, tomada con un teleobjetivo de Sander y yo caminando juntos unos días antes. Tenía la mano en la parte baja de mi espalda, un gesto protector e íntimo. Su pie de foto era una obra maestra de implicación venenosa. Elina Vance, qué interesante. ¿Jugar con dos hermanos? Hay gente que no tiene vergüenza. #alianza familiar. #adivina qué hermano es más rico. Los trolls y misóginos que siempre acechan bajo la superficie de Internet se lanzaron como buitres contra mis redes sociales. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de odio. Me llamaron puta, trepadora, perra sin corazón. Por un día me sentí como si me estuviera ahogando en un mar de veneno digital. Estaba sentado en mi apartamento esforzándome por escribir una respuesta, cuando mi teléfono vibró con una alerta. Julian había publicado un vídeo. Mi dedo se cernía sobre el botón de borrar, esperando más mentiras, más ataques. Pero la curiosidad ganó. Le di al play. Estaba sentado en lo que parecía su estudio, pero era un fantasma de lo que era. Tenía los ojos ensombrecidos, el cabello despeinado y la camisa arrugada. Miraba directamente a la cámara con una expresión de absoluto agotamiento y derrota. Necesito aclarar las cosas, empezó a decir con voz de caballo. Elina Vance no hizo trampa. Yo sí. Casi se me cae el teléfono. Durante los últimos meses he estado involucrado emocional y físicamente con mi exnovia, Tiffany Ross continuó con la mirada fija. Mentí sobre la naturaleza de nuestra relación. Manipulé la verdad para hacerme pasar por un héroe y para que Elina pareciera irrazonable. La lastimé de la manera más terrible posible. Soltó una risa hueca y autocrítica. Luego, para mi total asombro, empezó a publicar pruebas directamente en la descripción del vídeo. Capturas de pantalla de mensajes de texto entre él y Tiffany, explícitos planeando sus encuentros. Un registro de reservas de hotel, una nota de voz de Tiffany llamándose su amante oficial y riéndose de lo fácil que era engañarme. Estaba destruyendo su propia reputación desde la órbita. Se estaba exponiendo a sí mismo y a Tiffany al ridículo y el desprecio públicos, quemando toda su vida. La ola de comentarios en línea cambió al instante. Los comentarios en su vídeo fueron una mezcla de conmoción y condena feroz, pero ahora estaba dirigido a las personas adecuadas. Bueno, lo acaba de admitir. Esto es autodestrucción de otro nivel. Ese infiel y su amante se merecen el uno al otro. Que se pudra en el infierno. Tiffany quedó destrozada. Sus redes sociales se inundaron de tanto odio que se vio obligada a borrar todas sus cuentas. Julián, sin embargo, parecía completamente indiferente a la reacción. Unos minutos después, recibí un mensaje de otro número desconocido. Sabía que era él. Satisfactorio, ¿verdad? Sentí un escalofrío. Esto no era una disculpa. Era una actuación. Un acto retorcido y autoflagelante para demostrar ¿qué? ¿Que lo sentía? ¿O que estaba tan trastornado que se destrozaría para obtener una respuesta mía? No respondí. Simplemente bloqueé el número. Esa noche lo volví a ver. Estaba de pie frente a mi edificio, mirando fijamente hacia mi ventana. Parecía un alma en pena, un espectro rondando los límites de mi nueva vida. Supe con un presentimiento desesperado que tenía que enfrentarlo. Tenía que acabar con esto de una vez por todas. Bajé las escaleras. Cuando me vio salir del edificio, un destello de desesperada esperanza iluminó sus ojos. Lena suspiró corriendo hacia mí. «Bajaste. Solo estoy aquí para decirte que me dejes en paz, Julián».
Para siempre. No puedo, dijo con voz urgente y suplicante. No me rendiré. Se suponía que estaríamos juntos para siempre. Lo prometimos. Sus palabras, que antes me habrían derretido el corazón, ahora parecían el guión de una mala película. ¿No es mejor así?, pregunté con frialdad. Ya puedes estar con Tiffany abiertamente. Se acabó andar a escondidas. No. La palabra fue un grito de pánico. Nunca quise dejarte por ella. Nunca. Tenía los ojos enrojecidos, desesperados. Y entonces, para mi horror, se arrodilló en el pavimento sucio, agarrándome el dobladillo del abrigo. Lo lamento. De verdad lo lamento. Solo cometí un error. Un error que cualquiera podría cometer. ¿No me das una oportunidad? Solo una. El espectáculo fue tan patético, tan teatral, que me puso los pelos de punta. No. Pero incluso mi hermano. Gritó mirándome con el rostro surcado de lágrimas. Podría hacerte daño también. ¿Cómo puedes garantizar que no lo hará? Ni siquiera tuve que pensarlo. La respuesta ya estaba ahí, firme y clara en mi mente. No puedo garantizar nada, dije con voz firme. Si me hace daño, lo dejaré también. Esta vez estoy preparada para eso. Las palabras quedaron suspendidas en el frío aire de la noche. Julián me miró fijamente, su rostro era un lienzo de emociones complejas. Lástima, conmoción, incredulidad. La antigua Lena, la que lo había amado, habría dicho que una traición la destruiría. Que moriría de dolor. Ya no era esa mujer. Di un paso atrás, creando un abismo físico y emocional entre nosotras. ¿Te atreves a decir que no sentiste nada por Tiffany después de su regreso?, pregunté con un tono burlón. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. La verdad estaba escrita en su rostro. Lo había hecho. Le había encantado el drama, la validación, la emoción que ella ofrecía. Nos había amado a ambos a su manera egoísta e infantil, y nos había perdido a ambos por eso. Lo miré a este hombre con el que una vez imaginé un futuro, ahora arrodillado en la cuneta, y no sentí más que una pena distante y cansada. Adiós, Julián. Me di la vuelta y regresé a mi edificio sin mirar atrás. Detrás de mí oí el sonido de su corazón rompiéndose, no con un estallido, sino con una serie de sollozos entrecortados y desesperados. Lo oí susurrar una y otra vez. Estaba equivocada. Lo siento mucho. Pero ya era demasiado tarde. La puerta ya se había cerrado. La víspera de la fiesta de compromiso, Robert Hayes, en una brillante anticipación, envió a Julian fuera de la ciudad para supervisar un proyecto crucial en una sucursal remota. Todos sabíamos que era para evitar una escena. El ambiente estaba cargado de nerviosismo y anticipación. Esto no era solo una fiesta. Era una coronación, una declaración pública del nuevo orden mundial. Esa misma noche me paré frente al espejo de cuerpo entero en mi camerino. El vestido era una exquisita silueta de sirena, hecha a medida. Del color de los zafiros medianoche triturados, bordado con diminutos cristales brillantes que reflejaban la luz como estrellas dispersas. En mi dedo, el anillo de esmeralda brillaba con un fuego profundo y antiguo. Me veía poderosa. Parecía una reina. Apenas reconocí a la mujer que había estado llorando por mensajes de texto hace unas semanas. Mis padres entraron con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. «Estás magnífica, Lena», dijo mi padre con la voz cargada de emoción. «¿Estás feliz, cariño?», preguntó mi madre, con la preocupación aún apenas visible en sus ojos. Me encontré con su mirada en el reflejo. «Lo seré», dije, y lo decía en serio. Abajo el salón de baile del Gran Opal era una visión de opulento blanco y dorado. La élite de la ciudad estaba allí, animada por los chismes que pretendían estar en el cielo. Y entonces lo vi. Sander me esperaba al pie de la escalera curva, vestido con un smoking negro a medida que le sentaba como una segunda piel. Sus ojos, normalmente tan fríos y analíticos, se oscurecieron con un calor inconfundible al recorrerme. Me ofreció el brazo. «Eres impresionante», dijo, y su voz solo llegó a mis oídos. «Gracias», respondí, deslizando mi mano en el hueco de su codo.
Tú también te arreglas bastante bien. Una sonrisa sincera, que llegó a sus ojos, transformó su rostro. Fue una visión rara y devastadora. Nos abrimos paso entre la multitud, como un frente unido. Él no se separó de mí en ningún momento, su mano, una presencia constante y tranquilizadora en mi espalda, intercambiaba palabras amables con los invitados. Mis padres estaban radiantes, por fin podían disfrutar de la celebración que les habían arrebatado tan brutalmente. Robert Hayes parecía aliviado y sospeché un poco orgulloso. Su formidable hijo por fin estaba sentando cabeza, y con una mujer que a su manera, había demostrado su fortaleza. Clara Hayes estaba allí con el rostro pálido y demacrado, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. Había perdido. Su hijo estaba descontento y exiliado, y el premio que ella había anhelado para él, la alianza Vance y el estatus social que la acompañaba, estaba ahora firmemente en manos de su hijastro. Todo era perfecto. Era un cuento de hadas de esos con un rey feroz y tranquilo y una reina que había ganado su trono no por derecho de nacimiento, sino por pura fuerza de voluntad. Y entonces, como un trueno en un cielo despejado, las pesadas puertas dobles del salón de baile se abrieron de golpe. Se quedó allí, recortado contra las brillantes luces del pasillo, con la ropa arrugada, el pelo revuelto y la mirada desorbitada. Julián. Debió de haber conducido durante toda la noche. En sus brazos apretaba al gatito blanco. Un jadeo colectivo recorrió el salón. La música se apagó. Su mirada desesperada recorrió la multitud y se fijó en mí. Lena, gritó con la voz quebrada por la emoción. Echó a correr por el pasillo central, ignorando a los atónitos invitados. Por favor, no te cases con él. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Se detuvo de golpe a pocos metros de nosotros con el pecho agitado. Dejé de amarla hace mucho tiempo. Simplemente. No me había reconciliado. No me resignaba a que me abandonara por otro hombre en aquel entonces. Eres realmente ridículo, dije con voz fría y clara, en medio del silencio sepulcral. Clara se abalanzó sobre él y le dio un golpe en el brazo. Julián, ¿qué haces? Intenté advertirte. ¿Por qué no me escuchaste? Dejó que lo golpeara, sin apartar la mirada de mi rostro. Sander dio un paso adelante colocándose justo entre Julián y yo. ¿Has perdido la cabeza? La voz de Sander era baja, una furia controlada más aterradora que cualquier grito. ¿Entiendes las consecuencias de montar una escena aquí? Me dan igual. Julián gritó con los ojos encendidos por la desesperación. No quiero nada más, hermano. Solo quiero a Lena. Clara se lamentó. ¡Qué desastre! Esto es un desastre. Robert suspiró profundamente, sacudiendo la cabeza con profunda decepción. Mis padres se acercaron a mí, un muro de apoyo silencioso. Julián me miró por encima del hombro de Sander, con los ojos llenos de un dolor insondable. El gatito en sus brazos soltó un maullido lastimero. Lena, continuó, su voz se suavizó hasta convertirse en una súplica. Enfermo. Tiene gripe felina. Esta vez encontré al mejor veterinario. Lo curaré. Lo prometo. Siempre lo he sabido. Siempre supe que cambiaste después de perder a Snowball. Él lo sabía. Conocía la profundidad de mi dolor y lo usó como arma, como herramienta de control. Y ahora blandía su fantasma, esperando encontrar una grieta en mi armadura. Me quedé mirando a la pequeña criatura blanca, con un nudo en la garganta. De hecho, una vez le dije a Julián, en un momento de tierno y tonto amor, que deseaba que Snowball fuera nuestro testigo especial cuando nos casáramos. Se rió y dijo, ¿un gato? No seas tonta. Sentí un calor abrasador en los ojos. Aparté la mirada del gatito. Pero no es Snowball, susurré. El último destello de esperanza en los ojos de Julián se apagó y murió. Lo siento, dijo con voz entrecortada. No acepto tus disculpas. Las palabras fueron definitivas, rotundas. Sander me apretó la mano, un gesto silencioso de solidaridad. Al darme la vuelta para irme, Julián emitió un último sonido desesperado. Lena, por fin lo entiendo. No hay nadie más en mi corazón. Siempre has sido solo tú.
Por favor, dame otra oportunidad. Prometo que nunca jamás volveré a hacerte daño. Bien. Hice una pausa. Luego, con cuidado, solté la mano de Sander y me giré para mirar a Julian por última vez. Miré al hombre destrozado, el patético espectáculo en que se había convertido, y sentí una profunda sensación de cierre. Ya no te amo, dije con voz serena y segura. Sonreí, levantando la mano izquierda para que el anillo de esmeralda reflejara la luz. La persona con la que quiero casarme es Sander. No me abandonaría bajo un diluvio por otra mujer. No me dejaría ir sola al hospital con fiebre. Me hace sentir que merezco amor. El salón de banquetes estaba en completo silencio. Se podía oír caer un alfiler. Mi madre se tapó la boca, las lágrimas corrían por su rostro. Tenía razón. Sander no lo haría. Me vio, me valoró, me protegió. Me hizo sentir segura como Julián nunca me había sentido. Julián se quedó paralizado por un instante. Entonces empezó a reír, un sonido hueco y entrecortado, peor que cualquier sollozo. Se giró todavía agarrando al gatito y se tambaleó hacia la entrada, con los hombros hundidos en una derrota absoluta. El gato blanco se debatía en sus brazos, emitiendo un último maullido desolado dirigido a mí. Sander volvió a tomar mi mano y me besó suavemente los nudillos. Sus labios cálidos contra mi piel. No estés triste, murmuró. Estaré contigo de ahora en adelante. Miré sus firmes ojos grises y vi mi propio reflejo claro, fuerte y amado. Asentí lentamente. La orquesta, siguiendo su ejemplo, empezó a tocar un vals. La fiesta de compromiso continuó. Con el rabillo del ojo vi la figura de Julián desaparecer por la puerta, perdiéndose en la noche. Esta vez sí que se acabó. Las consecuencias de la fiesta de compromiso fueron rápidas y despiadadas. Robert Hayes, con la paciencia agotada, destituyó formalmente a Julian de la junta directiva. Le dieron un generoso fondo fiduciario, suficiente para una vida de ocio y comodidad, pero lo despojaron de todo poder e influencia dentro del imperio familiar. Era una jaula de oro y todos sabíamos que Julian haría temblar los barrotes hasta el día de su muerte. El odio de Clara por Tiffany se convirtió en su única ocupación. Usando todo el peso del apellido Hayes, la destruyó sistemáticamente. Filtró documentos a la prensa que detallaban los asuntos turbios de Tiffany y sus cuantiosas deudas durante su estancia en el extranjero. Los acreedores se lanzaron sobre Tiffany como lobos. Su reputación estaba hecha pedazos, su vida era una pesadilla. Lo último que supe de ella fue que había intentado huir del país, pero sus deudores la atraparon antes de llegar al aeropuerto. Las noticias mostraron un breve vídeo de cuando la policía se la llevaba tras un control de bienestar. Estaba demacrada, magullada y apenas reconocible. Julián nunca se recuperó. Empezó a beber en exceso. Apareció en mi apartamento una última vez borracho y agresivo, balbuceando declaraciones de amor. Sander no llamó a la policía. Bajó él mismo y, en una muestra de furia visceral que nunca le había visto, golpeó a Julian hasta dejarlo en pie. Luego lo subió a un avión privado y lo trasladó a una finca familiar en Suiza, con instrucciones estrictas para el personal de mantenerlo aislado. Robert, al oír el informe completo, finalmente se desentendió de su hijo menor. El heredero estaba perdido. La desesperación se había apoderado del trono. Los años se desvanecieron, suaves y plenos. Sander y yo nos casamos en una ceremonia tranquila y elegante con vistas al océano. No fue la gran boda de la alta sociedad que una vez planeé con Julian. Fue íntima, auténtica y totalmente nuestra. La alianza empresarial floreció fusionando la resiliencia de Vance con la innovación de Hayes en una fuerza imparable. Mi padre, liberado del peso de sus deudas, se jubiló feliz. El amor que compartí con Sander no se parecía en nada a la pasión tumultuosa y dramática que había sentido por Julian. Era una corriente profunda y constante, una presencia constante y reconfortante. Estaba en la forma en que me traía el café por la mañana, ya preparado justo como me gustaba. Estaba en las conversaciones nocturnas sobre todo y nada. Estaba en la comprensión silenciosa que nos unía con una sola mirada. Era mi compañero, mi mejor amigo, mi santuario. Nuestra hija Alera nació 2 años después. Tenía mis ojos color avellana y el carácter tranquilo y observador de Sander.
Ella era el centro de nuestro universo, una pequeña alma alegre y llena de vida que llenaba nuestro hogar de risas. Fue en su evento de padres e hijos de preescolar, ayudándola a pegar lentejuelas en una corona de cartón, que recibí la noticia. Una llamada de Clara, con la voz distorsionada por las lágrimas y la estática. Julián estaba muerto. Nunca había superado sus adicciones. Separado del dinero de su familia y hundido en la desesperación, había recurrido al crimen para financiar sus vicios. Durante un robo fallido en una tienda de conveniencia en Zúrich, el dueño le disparó y lo mató. Fue un final sórdido, solitario y totalmente evitable. Volamos de vuelta para el funeral. Fue un día sombrío y lluvioso. Clara estaba histérica, su dolor agudizado por toda una vida de indulgencia. Robert, que parecía 20 años mayor, sufrió un leve infarto junto a la tumba y tuvo que ser hospitalizado. Sander se encargó de todos los preparativos, su rostro era una máscara estoica, pero vi el dolor en la tensión de sus hombros, en la forma en que me apretaba la mano con demasiada fuerza. Había amado a su hermano, a pesar de todo. Había intentado salvarlo, guiarlo, y al final se vio obligado a desterrarlo. La muerte de Julian fue una tragedia, pero también el último y triste capítulo de una historia que había terminado para mí hacía mucho tiempo. Esa noche, después de acostar a una hallera dormida, nos quedamos en el balcón de nuestra casa, contemplando las luces de la ciudad. Sander estaba detrás de mí, rodeándome la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. Podía sentir el latido lento y constante de su corazón contra mi espalda. Luego sentí una humedad en el cuello. Me giré en sus brazos. A la luz de la luna, vi las huellas de lágrimas en sus mejillas. Lloraba. Lágrimas silenciosas y dolorosas por el hermano que había perdido, por el niño que una vez fue Julián. Lena susurró con voz ronca. Nunca quise que muriera, pero no me arrepiento de haberlo enviado lejos. No permitiré que nadie codicie a mi esposa. La posesividad descarnada de sus palabras debería haberme asustado. En cambio, me llenó de un amor feroz y protector. Lo acerqué más a mí, lo rodeé con mis brazos y le di suaves palmaditas en la espalda mientras finalmente dejaba ver su dolor. Está bien, murmuré en su pecho. Está bien, Sander. Estoy aquí. No me voy a ninguna parte. Nos quedamos así un buen rato, dos almas ancladas en la tormenta, encontrando consuelo el uno en el otro. A lo lejos sonó la campana de una iglesia, su sonido limpio y claro en el aire nocturno. Un movimiento me llamó la atención. Un gato blanco, no un gatito, sino una criatura adulta y elegante, saltó a la barandilla del balcón. Se detuvo, sus ojos verdes nos miraron con serenidad por un instante, mientras su cola daba un leve movimiento. La punta de su cola rozó un marco plateado de fotos en la mesita del patio. Dentro del marco había una foto de Sander y mía, tomada el día de nuestra boda. Yo miraba a la cámara, riendo de felicidad, y Sander no la miraba en absoluto. Me miraba, sus ojos grises llenos de un amor tan profundo, tan inquebrantable, que me dejaba sin aliento incluso ahora. El gato me lanzó una última mirada inescrutable, luego saltó silenciosamente en la noche y desapareció. Me volví hacia Sander y le sequé las últimas lágrimas del rostro. Me tomó la mano y me dio un beso en la palma. Entremos, dijo en voz baja. Asentí. Juntos le dimos la espalda a los fantasmas del pasado y caminamos hacia la luz cálida y brillante de nuestro hogar y nuestro futuro.